vamos a empezar la clase continuando con el sensor MAP, que es la presión absoluta del múltiple de admisión. Aquí está. Bueno, ayer habíamos hablado qué era el sensor, cómo funcionaba. Habíamos hablado de lo que era una presión negativa, lo que era una presión positiva. Presión negativa es un vacío, presión positiva es cuando hay un empuje. Habíamos dicho que el sensor MAP está conectado al múltiple de la admisión. ¿Por qué? Porque necesita un vacío. Habíamos dicho el día de ayer que un vacío alto lo vamos a tener cuando el motor está en ralenti, un vacío bajo lo vamos a tener cuando el motor empieza a acelerar. Tú vas acelerando y el vacío se va perdiendo. Habíamos dicho que el sensor MAP es un potenciómetro. ¿Sí? O sea, es un sensor de resistencia variable. ¿Sí? Aquí tenemos una gráfica donde el sensor tiene 3 alimentaciones: corriente, la referencia y una que es tierra. Recordemos que también dijimos que hay sensores MAP. Ahí lo tenemos, las 3 puntas, 1, 2, 3. ¿Sí? Aquí dijimos que tenemos una resistencia variable que está en base a un chip de silicón, o sea, es una resistencia en una silicón, que con el vacío la resistencia se deforma, el chip se deforma, el silicón se deforma, por lo tanto, la resistencia empieza a variar. ¿Sí? Bueno, entonces el sensor va a estar variando su voltaje de referencia desde los 0.2, 0.4, 0.5 hasta los 5 volts, dependiendo de la marca del carro y lo que tú le aceleres. La condición de ralenti en las señales de 0.9 a 1.5 volts. Cuando ya va siendo acelerado el motor, el valor del vacío empieza a disminuir. Por lo tanto, cuando el vacío es bajo, el voltaje aumenta. Cuando el vacío es alto, el voltaje disminuye. Así que vamos a hacer esa nota ahí en su cuaderno en el sensor MAP, M-A-P, el sensor MAP. ¿Cómo dijo, maestra? Ahí te va. En el sensor MAP, cuando el vacío es alto, el voltaje es bajo. Y cuando el vacío es bajo, el voltaje es alto. ¿Sí? Bueno, eso nos va a servir ahorita para que empecemos a checar. La clase empieza aquí. Lo que hablé ahorita, pues era un repaso. Empezamos a hablar aquí. Esta tablita que está aquí me marca las salidas de voltaje de un sensor de acuerdo al vacío que hay. Dice aquí, depresión, déjame pongo aquí. Dice aquí, depresión del múltiple de admisión. Cuando tengo un vacío 0, o sea, cuando está muy acelerado, fíjate el voltaje que tengo. 4.6 o 4.1, o sea, ya te estás acercando a 5. Cuando tengo un vacío de 600, o sea, cuando está en ralenti, un vacío alto, mira cómo está tu señal de voltaje. El voltaje disminuye. Aquí tengo un vacío de 500 y el voltaje va disminuyendo. ¿Cómo saco esta cantidad de vacíos? Bueno, con un vacuómetro, que el vacuómetro es como un manómetro, nomás que el manómetro mide presiones positivas y el vacuómetro viene de la palabra vacuum. Vacuum significa vacío, ¿sí? Entonces mide vacíos. Pero también hay sensores MAP. Ayer habíamos dicho que se miden con frecuencia. Ahorita les voy a explicar. Y más o menos tenemos aquí esta tablita porque Ford y Volkswagen utilizan ese tipo de sensores en los cuales utilizan frecuencia. Aquí me dice que cuando tenemos un vacío de 0, entonces tenemos una frecuencia de 160 Hz aproximadamente, más 2%. Es decir, que puede ser 162 o 158, o sea que ahí anda variando cerca. Entonces, conforme el vacío va
disminuyendo, el vacío va aumentando, nuestros hertz van disminuyendo, ¿sí? Igual que el voltaje, ¿sí? Aquí es igual. El vacío sube y los hertz bajan. El vacío es alto, el vacío es bajo y los hertz son altos, ¿sí? ¿Cómo voy a checar hertz? Ahorita les digo cómo van a checar hertz. Necesitan el multímetro, nada más, no tienen ni menor problema. Tienes tú un sensor, hay sensores que son de 4 puntas, que tiene el sensor que es JAT y son 4 pines. Aquí tengo esta tablita donde te marco lo mismo, ¿sí? El vacío es 0, o sea, vacío que yo tengo vacío bajo y tengo un voltaje alto, ¿sí me explico? Y también me marca la tabla de temperaturas. Aquí está. Pero esta tabla de temperaturas es muy independiente de esto. Acá para las temperaturas, pues no nada que ver el vacío. Esto y esto son muy independientes. O sea, son dos sensores muy diferentes que miden cosas muy distintas. ¿Sí? ¿Por qué vienen juntos? Porque los dos están en la entrada del aire, en el múltiple, en la admisión. Entonces, por eso los pusieron juntos. Pero tienen nada que ver la señal de esta, para nada, y no se relaciona para nada con esta señal. Aquí viene como comparación, pero más que todo es porque en este sensor es de 4 pines y si tú vas a checar el map, te vas a hacer esta. Si vas a checar temperatura, te vas a hacer esta. Vuelvo a repetir, son muy independientes una de la otra. Bueno, aquí, ¿dónde tengo el map? Mira, aquí el map yo lo tengo en el múltiple de la admisión. ¿Sí? Aquí lo tengo en el múltiple de admisión, el map. Si te fijas, aquí se alcanzan a apreciar que tengo tres cables. 1, 2, 3. Ahí están mis 3 cables. ¿Sí? ¿Qué tienen esos cables? Bueno, vamos a ver. Es corriente, tierra y señal. Y si fuera de frecuencia, también corriente, tierra y señal. El de frecuencia también se alimenta con 5 volts y una tierra. La única diferencia con los que manejan frecuencia es que a la salida, en vez de usar el multímetro en la función de volts, vas a hacer el multímetro en función de hertz. Bueno, pruebas. ¿Qué voy a verificar? Voy a verificar la señal de 5 volts, voy a verificar la señal de tierra, voy a verificar la señal de salida del sensor. Y es lo que habíamos ahorita escrito, Silva, lo que ahorita me preguntaste. El motor va a variar de acuerdo al vacío de motor. Entre más vacío, el voltaje de señal es bajo. Al acelerar el vacío baja, ¿sí o no? Entonces, cuando el vacío se va perdiendo, el voltaje va a ir aumentando. ¿Para qué me sirve esta relación? Bueno, pues porque cuando yo lo estoy revisando y tengo el multímetro y lo conecto y le digo, a ver, ponlo, préndelo, no le aceleres, yo tengo que tener ahí una señal de vacío bajo, ¿sí? Y luego al momento que van acelerando, el voltaje debe de empezar a aumentar. Y ahí me va a dar una referencia, si es que no tienes escáner, una referencia de cómo está trabajando tu sensor. Porque si tú lo tienes en ralenti y ves que el voltaje está alto, está mal. Debe ser el voltaje bajo. O al revés. Si tú ves que ya está acelerado y el voltaje sigue bajo, el sensor está mal. Ya se dañó. ¿Sí me explicó por qué? Porque muchas veces no tienes un escáner para medir. Bueno, aquí tengo las 3 líneas. Aquí siempre, ya saben, por eso siempre les pedí agujas y clips, porque siempre les ponemos en la parte de atrás del arnés, le incrustamos unas agujitas para no lastimar los cables. Recuerden que a mí no me gusta que anden picoteando cables. Para eso eran las agujas que les pedí, para ponerlas por la parte de atrás del sensor. Y se mide mucho más a gusto que andar picoteando. Mira, aquí tenemos puesto, ¿sí?, la aguja en el primer cable, el cable negro del multímetro
de cuenta que aquí voy a dibujar el multímetro, el cable negro lo tengo a tierra y el cable rojo lo tengo aquí y lo tengo en 20 volts de corriente directa. Bueno, lo tengo en 20 volts de corriente directa y ahí me está dando que tengo 5 volts de alimentación. Hasta ahí estamos bien. En la siguiente voy a checar la tierra. Para checar la tierra del sensor, ahora me voy a llevar el cable positivo, me lo voy a llevar al positivo de la batería. Me lo llevo al positivo de batería y el negativo me lo llevo, perdón, el negativo, me equivoqué aquí. El cable, no, si estoy bien. No, perdón, si estoy bien. Pongo el positivo aquí y el cable negativo lo pongo aquí en la señal de tierra, ¿sí? Entonces aquí tengo corriente y aquí tengo tierra y me va a marcar el voltaje más cercano a la pila. Ahí yo estoy checando la tierra del sensor, ¿sí? Pongo el cable rojo a batería, positivo a batería y el cable negro a tierra. Ahí yo chequé la señal de tierra. Ahora me falta checar la señal. Para checar la señal, ahora pueden agarrar el multímetro y ponerlo entre el rojo en la señal y el negro a tierra. Pueden agarrar la tierra aquí en el mismo el sensor o la tierra de la pila, donde ustedes quieran. Vamos a poner el multímetro, el rojo a señal, o sea, al del medio, el rojo a señal, y el negro, nos lo vamos a llevar a tierra. Puede ser tierra de física o puedes agarrar la tierra del sensor aquí. Pues si ahí la tienen, pues ahí mismo la puedes agarrar. Bueno, ahora, ¿qué vas a checar? Vas a checar la variación como en el map, como en el TPS. Vas a checar la variación. Aquí hay una tablita. Para esta tablita necesitas un vacuómetro, que es este. Esta es una pistolita de vacío. Tú le aprietas a la pistolita y aquí va aumentando la cantidad de vacío. Por ejemplo, me dice que si tengo un vacío de 0, debo tener un 3.3. Este es de un Chevy C2. Esta prueba es de un Chevy C2. Me dice que tengo 0 y debo tener 3.3. Mira, y sí, aquí lo tengo. Me dice que cuando tenga 5, debo tener cerca de 2.3. Cuando tenga 10 de vacío, o sea, cuando esta agujita está aquí, en 10, debo tener alrededor de 1.5. Va a variar un poquito, puede variar, sí puede variar un poquito. Tengo 15 pulgadas de mercurio de vacío, me dice que son 0.6 volts los que tengo de salida. Y aquí lo tenemos. Mira, aquí tengo 10, casi 10, y mira, tengo el 1.46. Y si yo me voy atrás y checo que 10, mira, tenía 1.5. O sea que sí está jalando correctamente, está alrededor de ese vacío. ¿Sí me explico? Yo voy a poner vacío al sensor. ¿Dónde le voy a poner el sensor? Bueno, acuérdate que el sensor tiene una toma donde va un vacío. Aquí lo tienes, mira. Acuérdate que va un vacío al múltiple de admisión, entonces con una manguerita donde iba la alimentación del múltiple, ahí tú le pones la pistolita de vacío. ¿Sí me explicó? Ahí va, y tú le aplicas el vacío mecánico. Si tu sensor es del tipo Ford o es Volkswagen, ya nada más verificamos cuál es, vas a usar un frecuenciómetro, o sea, vas a usar el multímetro en la función de Hertz. Con el multímetro en voltaje vas a checar igual 5 volts, la alimentación y tierra. Esto es igual que el otro, ¿sí? Pero la salida, aquí la salida no vas a poner el multímetro en volts, lo vas a poner en hertz, ¿sí? Ahí tiene el multímetro, aquí vas a encontrar la función de hertz o de este lado, no sé, según la marca de tu multímetro, nada más buscas que diga así. ¿Sí? Maestra. Mande. Y este sensor dijimos que era de tipo pasivo, ¿verdad? Este es un tipo pasivo porque tú lo tienes que alimentar, exactamente, tú lo tienes que alimentar con corriente y tierra.
Él genera la señal, sí, pero tú lo tienes que alimentar. Recuérdate que los activos solo generan su propia, o sea, no tienes que alimentarlos para que funcionen, como los piezoeléctricos, que viene siendo el sensor de detonación, o como los sensores de magneto permanente, que puedes encontrarlo como CKP, como CMP, como sensores de velocidad, donde tú no los alimentas, solo generan. Bueno, entonces dice, con el motor sin arrancar y la llave abierta, tenemos aproximadamente 18 pulgadas de mercurio por la presión atmosférica. No va a ser completamente cero, sí te va a dar un poquito por la misma presión atmosférica. Y tenemos un valor aproximadamente de 106 a 110 Hz. Vuelvo a repetirte, cuando tú le aceleres, estos Hz van a empezar a disminuir y es como la referencia que te da a ti para saber si el sensor está funcionando, ¿sí? Mira, aquí, a este sensor, por esta parte de aquí, aquí le pondrías tú, este es de 4 pines, aquí le llega el vacío y además de que le llega el vacío, la temperatura de ese vacío la toma como la temperatura de entrada del aire. ¿Sí me explico? Bueno, pues aquí en este tubito, aquí pondrías tu manguerita, ahí pondrías tu manguerita y tu aparatito del vacuómetro. Y si te dices tú, oiga maestra, es que yo no tengo un vacuómetro, anda, pues qué tal, fíjate que yo tampoco. ¿Y luego cómo lo vamos a medir? Ah, pues ahorita te digo cómo. Vas a llevarte esta manguerita, te la puedes llevar a cualquier vacío que tú tengas o le puedes succionar. ¿Sí? Le pones la manguera y le succionas. Cuando tú succionas, el voltaje va a empezar a variar. ¿Sí? El voltaje va a empezar a variar. Como tú estás succionando, el vacío va a empezar a aumentar el vacío, por lo tanto el voltaje va a empezar a disminuir. ¿Sí? Entonces, acuérdate que cuando tú succionas, el voltaje sería, el vacío sería alto, entonces el voltaje es bajo. Pero cuando tú dejas de succionar, el voltaje va a empezar a aumentar. ¿Por qué? Porque el vacío bajó. Perdón, sí, porque el vacío bajó, el voltaje va a aumentar. Otra es que esta manguerita te la lleves, si la pones en un motor, te lleves esta manguerita a cualquier vacío que tú tengas, o es más, ahí mismo en el motor, ahí mismo sin desmontarlo, tú puedes verificar. Si lo quieres hacer como prueba de banco, tendrías que poner una manguera y succionar. Si lo quieres dejar nada más cuánto varía, no lo desmontes, déjalo puesto y nada más pones el clip como estaba acá atrás. Déjame vengo para atrás. Pones el clip en la señal, así como está puesto, y le aceleras y le desaceleras. Y más o menos vas a tú a verificar. Lo que sí tienes que buscar son los rangos de voltaje de tu sensor. Y ahí más o menos vas a estar viendo que está variando. ¿Qué es lo anormal? Bueno, te voy a enseñar una imagen anormal de un sensor que es del mismo Chevy, que estaba dañado. Mira, aquí ya es con un escáner. Ahora, si tú no tienes vacuómetro, pero tienes un escáner de esos chiquitos, ya ves que hay unos escáneres muy económicos, con eso tienes, con ese, nada más mientras lo agarre el vehículo que sea el mismo, que tenga el mismo protocolo de comunicación y lo agarre, lo pueda leer, con ese tienes. Fíjate bien, mira, aquí la señal es incorrecta. ¿Por qué? Porque estamos hablando que tenemos una señal muy cercana al ralenti. ¿Sí? Mira, tenemos 1066 revoluciones por minuto. ¿Sí? Es muy cercano al ralenti y fíjate nada más la cantidad de vacío, me la marca aquí en kilopascales, pero la cantidad de vacío que es, ¿sí? Entonces, no es lo correcto, mira, más o menos a esta misma revoluciones, ya reemplazado, mira, los kilopascales que tú tienes. Si te fijas, y luego a este sensor, tú lo arrancabas,
y le acelerabas y siempre se quedaba así, en 102. No variaba. Pues quiere decir que ya se abrió. ¿Por qué? Porque acuérdate que te dije que era un silicón. Entonces ese silicón de tanto estarse deformando se agujera. Entonces haz de cuenta que llega el vacío, pero como está agujerado el silicón, pues ya no lo deformas, o sea, ya agarra aire por ahí. Entonces ya no genera una lectura y la deja siempre fija. En este carro tú le acelerabas y desacelerabas y siempre te marcaba 102 kilopascales. En este no. Ya cuando fue reemplazado, le aceleras y le desaceleras y empiezan a marcarte los niveles de vacío que está marcando el sensor. ¿Sí me explicó? Bueno, ¿qué fallas vamos a tener? Humo negro, exceso de consumo de combustible. ¿Por qué humo negro? Porque acuérdate que te dije que esta señal le sirve a la computadora para ver el ajuste del combustible. El inyector, aquí tienes el inyector, le llegan dos señales, una es una corriente y una es un pulso de tierra que viene de la computadora. La computadora, en base a ese vacío, la computadora dice, si el vacío es alto, estás en marcha mínima. Si el vacío es bajo, quiere decir que vas a cierta aceleración. Entonces, en base a esos vacíos, la computadora va controlando el ancho del pulso. Pero cuando tú ya tienes, como en el ejemplo ese, 102 kilopascales, o sea, un vacío muy alto, la computadora no detecta esa variación de vacío, sabe que hay un problema y deja los pulsos de inyección muy largos, y genera mucho humo negro. De hecho, huele bien feo, o sea, te cala hasta en la cara de lo que anda mal de ese carro. Por lo mismo consume mucha gasolina. Al momento de que tú quieres acelerar, no responde. O sea, le aceleras y el carro no responde y tienes jaloneo de motor. Sí, es bien importante para mi gusto. Bueno, todos los sensores son bien importantes, obviamente que sí, todos son importantes, por eso están. Pero lo que es la temperatura, el de oxígeno, el del árbol, el del CKP y el CMP y junto con el TPS son como que los básicos, dentro de todas las importancia, yo creo que de los que más importancia tienen, porque van muy relacionados con lo que es el ajuste del combustible en el motor.